Ya estamos terminando con el Evangelio de Marcos. Solo estamos a 2 capítulos de concluir con este hermoso testimonio que tiene la influencia del apóstol Pedro. Se considera un evangelio petrino, porque Marcos recopila la información y el testimonio acerca de Cristo a partir de lo que narra el apóstol Pedro. Y aunque Marcos es un documento resumido, es muy rápido en comparación a Mateo o a Lucas, nos deja ver lo más relevante de lo que aconteció con nuestro Maestro desde el inicio de su ministerio hasta el evento más importante, que es la resurrección de Cristo. Evento que, por cierto, nos da esperanza. Estamos en el capítulo 14, en la porción del verso 66 al verso 72, en donde Pedro, precisamente, el personaje que influenció a Marcos en el testimonio que tenemos plasmado en este documento, Pedro, quien siendo un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, y me atrevo a decir que era un verdadero discípulo porque Cristo dijo, ¿no? ¿Quieren irse también ustedes con ellos? En referencia a una gran multitud. Y fue Pedro quien dijo: Maestro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La razón por la cual Pedro se quedó hasta el fin, a pesar de su inconsistencia muchas veces, a pesar de ser un hombre muy fluctuante, emocional, impulsivo, pero la razón por la cual vemos que él se queda con Cristo y por la cual podemos decir es un verdadero discípulo fue el apego a las palabras de Jesús. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús dijo que si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Eso significa entonces que un verdadero discípulo puede fallar, que está vulnerable a las tentaciones, que sigue siendo carne, que sigue siendo débil, y que aunque se parezca mucho a Judas, que aunque el trigo se asemeje mucho a la cizaña, eso no significa que Dios desea que un verdadero discípulo viva, actúe, negándole. Y por eso la pregunta que hoy vamos a responder a partir de esta porción bíblica es la siguiente: ¿por qué un verdadero discípulo niega a Cristo? ¿Por qué un verdadero discípulo niega a Cristo? Todos nosotros aquí, hermanos, hemos sido Pedro en algún momento. Recuerdo que cuando yo me convierto a la fe, estaba como Pedro, emocionado. Era muy impulsivo, muy arrebatado. Estaba en lo que coloquialmente llaman el primer amor. Muy arrebatado, queriendo dejar todo por el Señor. Y cuando yo más confiaba en mis impulsos, y tal vez con las mismas palabras, mi vida daré por ti. Recuerdo que en una reunión en la universidad, jóvenes me abordaron y me preguntaron: oye, ¿y tú eres cristiano? Y recuerdo, hermanos, exactamente lo que les dije. Bueno, simpatizo, pero no soy cristiano. Y yo era un verdadero cristiano. Sin embargo, vuelvo a reiterar, todos en algún momento de nuestro cristianismo hemos negado a Cristo. Y claro que esperamos que ningún hermano aquí presente se estanque en eso y termine como Pedro, según el verso 72 al final, llorando y, como dice Mateo, amargamente. Porque la diferencia entre Judas y Pedro es precisamente su naturaleza, que uno
era un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, y el otro no. Y sin embargo, en sus acciones traicioneras, ¿se parecían o no? Bastante. Pero por eso el día de hoy yo quiero que usted responda a la pregunta: ¿por qué un verdadero discípulo niega a Cristo? Porque si sabemos cuáles son las razones por las cuales negamos a Cristo muchas veces, aun cuando tenemos una relación con Él, entonces vamos a evitar negarle, vamos a evitar traicionarle. ¿Por qué usted y yo muchas veces negamos a Jesús? ¿Se ha puesto a pensar cómo actuamos muchas veces con la gente de allá afuera? Cuando no estamos rodeados de hermanos, cuando no estamos acompañados del maestro, el pastor, la hermana, el amigo cristiano. ¿Cómo es nuestro lenguaje con aquellos que no conocen a Dios? O cuando ellos vienen a nosotros, simplemente cómo nos perciben. Como el que siempre echa relajo, como el que es muy grosero, o nos perciben como un hijo de Dios. Eso no significa que eso determine quién es cristiano y quién es no, porque claro está que Pedro era un verdadero hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y sin embargo negó a Cristo. Bueno, ¿por qué un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, niega a Cristo? Demos lectura, por favor. El verso 66, una vez más. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro, que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Para este punto me gustaría señalar que es interesante que todos los discípulos ya habían abandonado a Cristo. ¿Se acuerdan? Ya lo han dejado solito. Como está escrito en el profeta: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. La pregunta es: ¿por qué Pedro sigue cerca de Cristo? ¿Por qué Pedro se mantiene a la distancia, pero no se ha apartado como los otros discípulos? ¿Sí se acuerdan por qué? Porque Pedro quiere hacer valer sus palabras. Esas palabras que dijo impulsado por el éxtasis del momento. ¿Cuáles son esas palabras? Aunque todos te abandonen, te dejen, te nieguen, yo no. Y con insistencia lo volvió a decir: yo no te abandonaré. Según las palabras que registra Juan, Pedro dijo: mi vida pondré por ti. Y hemos dicho muchas veces que esas palabras eran sinceras, pero no eran palabras congruentes con la realidad. Pero Pedro quiere hacer valer sus palabras, a pesar de que poco a poco se va desmoronando lo que él pensaba le fortalecía. Así que, en primer lugar, negamos a Cristo. Los verdaderos creyentes a veces hemos negado a Jesús porque empezamos, número uno, a seguir a Cristo en nuestra propia opinión y no en base ¿a qué? A su palabra. La opinión de Pedro, ¿cuál era? Vean conmigo el capítulo 14, verso 26 en adelante. No es necesario que lo busquemos porque traemos nuestras Biblias. Dejemos el punto número ahí en pantalla y busquen por favor en sus Biblias Marcos 14, verso 26. Cuando hubieron cantado el himno, y yo le pregunto: ¿cómo sale usted de la iglesia cuando termina de cantar los himnos, de las alabanzas? ¿No sale muy emocionado? ¿Muy motivado? O como cuando platicamos, ¿no? Y decimos: estás al 100, hermano. Y probablemente así salió Pedro, ¿no? Después de ese momento hermoso en el huerto, estaba totalmente motivado para defender al Señor. Y en el verso 26, después de que ellos cantaron el himno, el verso 27 de Marcos 14 nos dice:
Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. No porque yo lo diga, sino porque está escrito. Ya está determinado por Dios y plasmado en las Sagradas Escrituras. ¿Y qué dice la Escritura? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Sería suficiente para que Pedro al menos cuestionara sus palabras? Para que Pedro dijera: ah, caray, pues si ya lo dice la Escritura y el Maestro me lo está diciendo, pues debería de medir mis palabras. Pero Pedro no. Pedro no escuchó la palabra de Cristo ni lo que decía la Escritura. Pedro siguió con su plan, quiso seguir a Jesús y defenderlo en base a su propia opinión. Y Pedro dijo en el versículo 29, entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, ¿qué dice? Yo no. Esto suena mucho a lo que los cristianos muchas veces hacemos, como hemos dicho en el primer punto. Negamos a Cristo porque empezamos sutilmente a seguir a Cristo, sí, pero en nuestra propia opinión y no en base a su palabra. A veces es una relación ilícita, ¿no? Un yugo desigual. Y no escuchamos la palabra de Cristo, que es muy clara. No escuchamos la Escritura que dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pero queremos seguir a Cristo en base a nuestra propia opinión. Seguro mi influencia va a convertir a la persona, ¿o no? Yo no voy a dejar de seguir a Cristo. Yo voy a seguir a Cristo, pero me voy a casar con tal personita porque estoy confiado en la gracia de Dios. ¿Suena bonito o no? Suena muy bonito, pero ¿saben qué es eso? Es manifestación de que usted, tarde o temprano, va a negar a Cristo Jesús, porque está poniendo su esperanza en sus propias opiniones y no en la palabra que está escrita y dicha por Cristo Jesús. O muchas veces el yugo desigual, hermanos, se da en cuestiones de negocios, ¿no? A veces hemos dicho: no se unan en yugo desigual en cuestiones de negocios con los incrédulos, porque los hijos de este siglo son más que mañosos, más astutos que los hijos del reino. Sin embargo, pensamos: no, pero seguramente Dios me va a ayudar. Solo por poner un ejemplo, usted tal vez está viviendo su cristianismo en base a su propia opinión, esperando a que Dios abra puertas, a que Dios cierre puertas. Sin embargo, la Biblia es muy clara con respecto a lo que se dice. A veces las personas que buscan consejería me dicen: hermano, quiero consejo de usted. Me recomendaron su consejo. Y está bien, ¿no? La Biblia dice: en la multitud de consejeros está la sabiduría, está la victoria. Pero cuando la persona viene ya con un plan determinado, con una situación cristalizada, a veces les pregunto: ¿y usted ya consultó a Dios? Y la respuesta es: claro que sí, pastor. Soy cristiano. ¿Cómo no lo voy a consultar? Bueno, ¿y qué le dijo Dios? La respuesta ya la conocemos, ¿eh? Estoy esperando a que Dios abra puertas, a que Dios cierre puertas. Hermanos, así no se consulta a Dios, a la ley y al testimonio. Si no se habla conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Sí estamos de acuerdo que hay situaciones que no son muy específicas en la Biblia, ¿eh? Sin embargo, sí hay principios que nos ayudan a entender la verdad. ¿Se acuerdan de este joven Salomón? ¿Quién conoció a Salomón? Bueno, ninguno, ¿verdad? Porque tiene muchos años. Pero cuando Salomón llegó al trono, lo primero que hizo Salomón fue consultar a Dios, ¿se acuerdan? Lo que Dios dijera, y Dios se le reveló y le habló. Pero después su hijito Roboam, cuando llegó al trono, él pidió consejo de los jóvenes, pidió consejo de los ancianos, tuvo tiempo para pensar, tenía los consejeros de Salomón, pero ¿saben qué hizo mal? Nunca consultó la palabra de Dios. Yo le voy a decir una cosa, hermano, hermana. Aunque usted pinte el futuro más bonito,
Aunque usted dibuje su futuro rosa lleno de colores, si Dios dice lo contrario, tarde que temprano usted va a sufrir las consecuencias. Porque la Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos evadir, de Dios no podemos escapar. Y tarde que temprano un cristiano, como yo, como usted, que tiene su vida fundamentada en sus propias palabras, en su propia opinión, y no en lo que dice Dios, tarde que temprano va también a negar a Cristo Jesús. ¿Sale? Ese es el primer punto a considerar. Y por eso Pedro negó a Cristo, porque la base de su cristianismo no fueron las palabras de Jesús, la base de su cristianismo fue su opinión. Noten lo que dice más abajo el versículo 30. Cristo vuelve a enfatizar: de cierto te digo, ya es más enfático con él, que tú, Pedro, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. O sea, ya es más enfático con él. Tú, quien sea que esté viviendo así, Cristo dice, si sigues así, tarde que temprano me vas a negar. Y Pedro, como nosotros, ¿qué dijo en el verso 31? Mas él con mayor insistencia, ¿no? Como si su palabra fuera más poderosa. Con mayor insistencia decía: mira, maestro, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también los demás decían lo mismo, ¿no? Pero Pedro ya tenía un antecedente en su vida cristiana, ¿se acuerdan? En algún momento decía cosas coherentes y en otras no. Por ejemplo, en algún momento dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y Cristo qué le dijo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y a los minutos, cuando Cristo le dice, el Hijo del Hombre va a sufrir, Pedro ya se sentía un buen consejero y lo toma aparte y le dice, maestro, en ninguna manera esto te acontezca, acuérdate que tú eres el Mesías. ¿Y Cristo qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Negamos a Cristo porque estamos actuando como el adversario. ¿Saben cuál es una de las características predominantes del adversario? Vivir en base a ¿qué? A su propia sabiduría, en su propia opinión. No nos interesa lo que diga Dios muchas veces. Empezamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que ven nuestros ojos y de acuerdo a nuestros parámetros. Y las cosas van a salir mal. Recuerdo que cuando era un joven pastor, más joven todavía, porque soy joven, yo a veces quería que los hermanos sirvieran, independientemente de su calidad espiritual, de su calidad moral, de su preparación, porque equivocadamente yo pensaba que dejándoles servir, se iban a animar. ¿No han visto eso? Que a veces eso pasa en las iglesias, ¿no? O es un factor muy común. Hay que dejarle que sirva. ¿Seguro así se va a animar a servir a Dios? Pues como que no le echa ganas ni al discipulado, ni al estudio, ni a la oración, pero seguro que si empieza a servir, va a querer hacer más por el Señor. ¿Y saben qué pasaba, hermanos? Terminaba exhortado por los hermanos. Pastor, ¿y usted por qué animó a este hermano? Y tenían razón, porque la Biblia decía muchas cosas, en particular sobre los ministros, pero yo estaba queriendo vivir en base a mi propia opinión, a mi propia sabiduría. Cuando la Biblia dice, no impongas las manos con ligereza a ninguno. Así que negamos a Cristo sin darnos cuenta, y a veces somos más enfáticos en negarlo cuando hacemos esto. Cuando usted vaya a tomar una decisión o su estilo de vida esté por un rumbo equivocado, pregúntese, ¿qué quiere Dios? Y después, no espere a que Dios le abra puertas, haga un milagro. Pregúntese, ¿qué dice la palabra de Dios en la Escritura? ¿Qué versículo me puede ayudar a entender esta situación? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Y si Dios dice que eso es incorrecto, no lo hagamos. Y si Dios dice que es correcto, pues adelante, podemos seguir, ¿no? Punto número 2. ¿Por qué un verdadero discípulo niega a Cristo? Bueno, ya dijimos, porque vive bajo su propia fuerza, su propia opinión, y lo va a negar, ¿no? Pero punto número 2. A veces negamos a Cristo como verdaderos discípulos, como verdaderos cristianos, porque tenemos una mala comprensión de lo que significa ser un discípulo
de Cristo. Miren eso. Tenemos una mala comprensión de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Seguir a Cristo, hermanos, se ha explicado muchas veces en los evangelios. Cristo dijo, miren, el que quiera seguirme tiene que estar dispuesto ¿a qué? A dejar muchas veces padre, madre, esposa, hijos, tierras, incluso su propia vida, tomar su cruz, y así puede ser mi discípulo. Pero el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Sin embargo, los discípulos hacían oídos sordos a las declaraciones que Cristo hacía sobre lo que significaba ser un discípulo de Cristo. Ellos pensaban que ser un discípulo de Cristo significaba seguir a este Mesías, que entrando en Jerusalén iba a recibir el trono, iba a quitar a Poncio Pilato, después a todo el imperio romano lo iba a subyugar, y seguramente ser discípulo de Cristo iba a concluir con el hecho de ser los funcionarios del reino, los que estaban más cerca de Jesús, tanto que Juan y Jacobo, ¿se acuerdan? Se le acercaron y le dijeron, Maestro, antes de que entres a Jerusalén, permítenos tantito, a ver, ¿no será posible que ahorita que entres a Jerusalén nos permitas a mí y a mi hermano sentarnos, uno a la derecha y el otro a la izquierda? Hay personas que siguen a Cristo con motivaciones equivocadas y que piensan que seguir a Cristo significa prosperidad, bienestar emocional, piensan que seguir a Cristo significa que van a parar de sufrir. De hecho, hay incluso una corriente, ¿no?, teológica de nuestro continente, que ya está por acá, que tiene su eslogan, ¿no? ¿Cómo dice su eslogan? Pare de sufrir. Pero hay que recordar que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Y yo no estoy diciendo que estemos en persecución, porque estamos muy relajados, la verdad. Pero esa es la implicación. Y que a nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Así que Pedro al menos tenía dos cosas en mente que hay que descartar. Lo primero, inciso A, Pedro no llegó a comprender que el Cristo sería humillado. ¿Se acuerdan? Cristo muchas veces les dijo, la hora viene cuando el Hijo del Hombre será entregado en mano de los pecadores y será llevado a la muerte, y al tercer día resucitará. ¿Escuchaban ellos las palabras? ¿Ponían atención? No. Evidencia de ello es que Pedro, cuando ve que la comitiva de romanos viene para arrestar a Cristo, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada y quiso atacarlos, porque para él el reino del Cristo tal vez era comparable o equiparable al reino del rey David, ¿se acuerdan? ¿Quién luchaba con los enemigos? Pero Cristo tiene que dejarles muy en claro, mi reino no es de este mundo. Mi estandarte es el amor, el perdón, el amor a los enemigos. Debemos recordar que ser discípulos de Cristo significa vivir como Cristo vivió, como Cristo actuó. Hoy estamos llenos, hermanos, en el cristianismo de la pompa, del lujo, de la competencia en marcas, en ropa, en cosas superficiales. Y nos olvidamos que ser cristiano significa ser como Cristo Jesús. Pedro no tenía conciencia de eso, se le había olvidado que era necesario que el Cristo fuera humillado, ya estaba escrito. Por eso cuando resucitó les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que así entrara en su gloria? E inciso B, Pedro también pensó equivocadamente sobre qué significaba seguir a Cristo, por no comprender que seguir a Cristo implicaba poner en riesgo la vida. En muchos sectores, en muchas áreas, seguir a Cristo implica arriesgar la vida, hermanos. Predicar la palabra, viajar y llevar el Evangelio implica riesgo. Tratar con personas perversas que de antemano saben que no nos vamos a defender porque vamos bajo la protección del Señor, implica mucho riesgo. Vivir en este país ya
en ámbitos ideológicos para un cristiano implica un riesgo, ¿se entiende?, de denuncia, de demanda. Y en ese sentido, seguir a Cristo no implica tener una vida cómoda. ¿Saben qué significa? Significa tener vida en abundancia, vivir en la experiencia de amor más grande, vivir con una paz del corazón que sobrepasa todo conocimiento, a pesar de las tribulaciones y a pesar del sufrimiento. Eso es lo que Cristo nos ofrece. Nos ofrece reposo y a la vez nos ofrece un yugo. ¿Se acuerdan? Vengan a mí y los haré descansar. Pero después, ¿qué dijo? Lleven mi yugo. Ok, es reposo y a la vez es carga. Hay una paradoja implícita en eso, ¿no? Porque mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Punto número 2, entonces, vuelvo a decir, porque tenemos una mala comprensión de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Hoy le pregunto a usted, ¿qué significa para usted seguir a Jesús? ¿Qué comprensión tiene usted sobre seguir a Cristo? Seguir a Cristo, hermanos, no significa asistir a una iglesia domingo tras domingo, sin tener contacto con la Escritura, sin relacionarme con las demás personas que se congregan, sin poner en práctica los principios del reino. Si usted piensa que seguir a Cristo es formar parte de un club religioso, sin interactuar con nadie excepto el domingo y en el saludo del culto, usted tiene una mala comprensión. Seguir a Cristo implicaría entonces en este contexto que nos amemos los unos a los otros, que nos sirvamos los unos a los otros, que si somos miembros del cuerpo, estemos activos en el cuerpo de Cristo. Pero ¿cuál es nuestra comprensión? La misma pregunta que Cristo le hizo a los que fueron a ver a Juan, yo se las hago hoy. ¿Qué salieron a ver? ¿No? ¿Qué vinimos a buscar? Porque seguir a Cristo tiene implicaciones importantes. Y seguramente hay muchas personas que tienen una mala comprensión. Hay personas que también vienen por la búsqueda del bienestar emocional. Y miren, hermanos, el bienestar emocional es importante, pero no es la base principal de la vida o del cristiano, ni la búsqueda de la felicidad. Hay personas que dicen, yo quiero ser feliz. Tanto el bienestar emocional y la felicidad son importantes, pero deben ser el resultado de la adoración a Cristo. Deben ser el resultado de una relación genuina con el Hijo de Dios. ¿Se entiende? No venimos a la iglesia en búsqueda del bienestar emocional porque ya no nos funcionó el psicólogo, porque ya no funcionó la terapia, porque fuimos a un encuentro religioso pero se nos bajó la pila y en esta congregación nos suben un poquito más la pila. No venimos por eso. Tampoco venimos para que nuestros sueños se hagan realidad y que Cristo sea meramente el producto que nos va a ayudar para que nuestros sueños se hagan realidad. Y en el nombre de Jesús, digamos, declaro que voy a ser próspero. Y en el nombre de Jesús voy a tener el yate que tanto he soñado. En el nombre de Jesús voy a tener la esposa que tanto he querido. No venimos para que nuestros sueños se hagan realidad. Venimos para adorar a Cristo Jesús. Seguimos a Cristo porque estamos en una relación con Él. Más allá de tener una relación entre hermanos, tenemos una relación con Él. Así que si alguien tiene una mala concepción de qué significa seguir a Cristo, pregunto, tarde que temprano, cuando vea la realidad, ¿lo va a negar? ¿Sí o no? Y esto se equipara un poquito, ¿no?, a la parábola del sembrador. Los que fueron sembrados entre pedregales son los que oyen la palabra y la reciben ¿cómo? Con gozo. Vean, el gozo es la base de esto, ¿no? Estaban contentos. Pero al ver la prueba o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice? Tropiezan. Y Pedro, aunque no es el ejemplo exacto de la parábola, sí estaba manifestando que tenía una conciencia distinta de lo que significaba seguir a Cristo. Ellos no pensaban que Cristo fuera humillado o que iba a ser crucificado. Y punto número 3, para terminar. Y esta es muy común en todos nosotros, porque todos nosotros hemos sido Pedro. Todos hemos negado a Jesús en algún momento. O a ver, levante la mano, ¿quién ha negado a Jesús? Para que no le invitemos café, no es cierto. ¿Quién ha negado a Jesús en algún momento de su vida? Todos, ¿no? Todos. O sea, no estamos hablando de usted en particular, sino de todos nosotros. Todos lo hemos hecho. Y vean lo que pasa en el punto número 3. Porque seguimos buscando, ¿qué?
la aprobación de los hombres, lo cual es diametralmente opuesto ¿a quién? A Cristo. De hecho, Pablo dice, ¿no? Si yo busco el favor de los hombres, no podría ser siervo de Cristo. No debemos buscar la aprobación de los hombres, porque cuando seguimos a Cristo, ¿no? Y seguimos queriendo tener la aprobación de este mundo, a Cristo lo vamos a negar. Por eso pregúntese usted, ¿no? Como yo me lo pregunté después de lo que hice en la universidad, si hoy las personas que no conocen a Cristo, con las cuales yo me relaciono, me dijeran, ¿tú sigues al Nazareno? ¿Qué diría usted? No me responda, pero ¿qué diría usted cuando ellos le digan, ¿tú sigues a Jesús el Nazareno? Porque fíjense que esa es la cuestión, gente perversa como la criada, como el sumo sacerdote, lo acusaba, ¿no? Tú sigues al Nazareno. ¿Qué les diría usted a esos amigos de antes sin Cristo? A su familia sin Cristo, a esa gente de la pompa, ¿no? A esa gente que vive en un estatus social pero que no quiere nada con Cristo, con los que usted tal vez tenía relación. ¿Qué les diría usted cuando ellos le digan, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Qué haría usted? Les diría que sí, como yo les dije a mis amigos, pero pues nada más simpatizo, o pues apenas estoy asistiendo a la iglesia, o voy porque mi familiar me lleva, ¿no? Y pues el domingo ya no pasa Chabelo, y pues ¿qué hago en la mañana, no? Pues me voy a la iglesia. ¿Qué les diría a usted? ¿Cómo actúa usted con ellos? Mire, a veces no tenemos que decir si somos cristianos. La gente dice, ese sí siempre es relajo. Ese nunca habla en serio de las cosas de Dios, ¿no? O ese es bien grosero, nada más se va a la iglesia los domingos. O ese ni es cristiano, nada más va porque lo lleva su esposo, su esposa, sus papás. ¿Cómo actúa usted allá afuera con los demás? Mire lo que pasó aquí en esta porción, capítulo 14 de Marcos. En el 68, él negó diciendo, no le conozco. Ahora, yo quiero que recuerde que Pedro ve a Cristo ya casi muerto, interrogado por el concilio. Y el concilio estaba conformado por la gente conocedora de la ley. O sea, Pedro está cerca de los eruditos. Y estar diciendo que sigues a Cristo sería decir, tú eres un sectario. ¿Se entiende la idea? Tú eres alguien que no forma parte entonces de la doctrina ortodoxa del judaísmo. Tú eres uno de esos locos que sigue a ese hombre que vive en austeridad, comiendo cuando le invitan y predicando cosas extrañas a la ley. Entonces Pedro, por el temor a los hombres y por buscar la aprobación de esa gente, Pedro dijo en el versículo 68, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Acuérdense, ellos están en Jerusalén, pero ellos en su mayoría eran de Galilea. De hecho, quiero recordarles que todos los discípulos eran galileos, excepto uno, Judas, que para locura de los judíos, ¿no? Era verdadero judío. Los demás eran galileos. Y ellos le dicen, tú eres de ellos porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Como si un jarocho viniese, ¿no? Y dijera, no soy de allá. No, pues tu manera de hablar, ¿no? Tu acento es muy evidente. Tú vienes con ellos. Tú seguías a Jesús el Nazareno. Y dice el versículo 71, entonces él comenzó a maldecir. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué empezó a maldecir? Porque ¿alguna vez vieron a Jesús maldecir? Pues obviamente actuar contrario a lo que hacía Jesús me tiene que zafar de esta situación, ¿o no? Si yo hablo contrario a como habla el Nazareno, pues van a decir, pues no es cristiano entonces, porque dice muchas groserías, usa palabrotas, usa un lenguaje más en armonía a este mundo y al reino de las tinieblas, y así no hablaba Jesús. Entonces él quiere salvar su vida, él quiere encontrar la aprobación de los hombres también, y empezó a maldecir y a jurar, verso 71, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho,
Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Inciso A veces buscamos la aprobación de la gente inconversa, con maldiciones, en este caso, que están más acorde al lenguaje que aprueba este mundo. Yo tuve que batallar con eso, hermanos. Jovencito, 19 años, iniciando en el ministerio, tuve que aprender a buscar la aprobación de Dios y no la de los hombres, y a dirigirme a las personas que antes me conocían con las palabras que Cristo usa. Todas nuestras palabras estén sazonadas con sal. Y en ese sentido, nuestras palabras a veces dejan mucho que desear de nuestro cristianismo. Pero también, Pedro, inciso B, usaba mentiras para encontrar la aceptación de los hombres, ¿no? Como cuando yo les decía, no, pues yo simpatizo, pero no, yo no soy cristiano. Y estaba más metido en la Biblia que ninguna otra persona, ¿no? Era un mentiroso. Estaba buscando la aprobación de mis colegas de la universidad. ¿Cómo está usted como cristiano allá afuera cuando le cuestionan sobre su fe? Yo creo que el sermón no necesita ser tan largo, porque es muy claro. Solo quiero decirle algo. Si usted es un verdadero hijo de Dios, como Pedro, y usted está negando a Cristo con sus palabras, sus acciones, porque quiere la aprobación de los demás, porque usted quiere vivir bajo su propia sabiduría, porque aún no ha entendido qué significa seguir a Cristo. Bueno, si usted es un verdadero hijo de Dios, como Pedro, el verso 72 al final dice que Pedro pensaba en esto. ¿Y qué pasó? Lloraba. Yo espero que si usted es hijo de Dios y está viviendo así, como yo lo hice, usted se vaya pensando de aquí a su casa, ¿por qué estoy viviendo así? ¿Por qué estoy negando a Cristo si yo tengo una relación con Él? Y esperemos que eso se traduzca en un arrepentimiento, en una tristeza para con Dios. Porque la tristeza del mundo trae muerte, pero la tristeza que es según Dios trae vida, trae paz. Por último, quiero decirle que Pedro es amado por Cristo y nunca dejó de ser amado por Cristo. Así como usted es amado por Cristo Jesús, a pesar de sus debilidades, sus fracasos, sus aberraciones como las mías, que usted es valioso para Dios y es su hijo, que usted es una criatura amada por el Señor, y más si usted tiene una relación con Cristo. Y tarde que temprano, usted y yo tenemos que llegar a esa confrontación, donde Cristo nos toma parte, ¿no? Después de que le hace la fogata a Pedro, a Juan y a los demás, y ha resucitado y les hace una comidita, se toma a Pedro aparte, a solas, ¿y qué le dice? ¿Se acuerdan? Simón, hijo de Jonás, ¿agapasme? O sea, ¿me amas? Y esa es la pregunta que Cristo hoy le hace a usted. ¿Realmente me amas? Quiero preguntarles, ¿Pedro amaba a Cristo? Reflexionemos bien en eso, ¿eh? ¿Pedro amaba a Cristo? Si usted recuerda qué es el amor es dar la vida, entregar el ser por alguien más, como Dios entregó a su Hijo. ¿Pedro entregó la vida por Cristo? No, ¿verdad que no? En ese punto no. Y que Cristo le diga, Pedro, Simón, ¿me amas? Pedro, ¿qué dijo? En la Reina Valera usted no va a encontrar la traducción correcta. La Biblia de las Américas dice así: Señor, te aprecio, te quiero, te fileo. O sea, en otras palabras, Señor, me di cuenta que no te amo, que estoy en un nivel de aprecio, que tengo sentimientos por ti, que te quiero, Señor, pero no he sido perfeccionado ¿en qué? En el amor. Hoy Cristo le pregunta, ¿realmente me amas? Seamos honestos, tal vez no. Tal vez tenemos un aprecio y no nos hemos desarrollado en el amor para con Cristo. Termino diciendo esto: Cristo le ama y le quiere perdonar. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Tú y yo tenemos algo que resolver a solas. Pero no te preocupes, porque si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser
como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Mas si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Por qué? Porque la boca del Señor lo ha dicho. Hagamos una oración y posterior a ello tenemos un anuncio. Padre, gracias por tu santa palabra. Prospera poderosamente a esta iglesia, a nuestros visitantes, que se puedan llevar en su corazón lo que hoy escuchamos. Y si alguien aquí hoy necesita a Cristo, Señor, que esta persona pueda saber y entender que Jesús el Nazareno, el Hijo de Dios, murió para perdonar nuestros pecados, pagando con su vida en la cruz, y que ha resucitado para darnos una esperanza de vida. Te pido por nuestros visitantes, por la familia de mi hermano John, que también hoy nos visita, y por toda la iglesia, Señor, que hoy está siendo edificada con este servicio de adoración. Llévanos en paz, Señor, y permítenos concluir correctamente con la jornada en Cristo Jesús. Amén.